Estamos en nuestro segmento Armónicamente y vamos a hablar sobre la autocompasión, que es el arte de cuidarte de ti mismo. Y está conmigo Ana Rodríguez, psicóloga y terapeuta. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, contenta de estar acá nuevamente y hablar de este tema tan bonito, pero que de repente no, como qué es, con qué se come, ¿verdad? ¿Cómo va acompañado? Lo que pasa es que la autocompasión muchas veces se critica, ¿no? El hecho de que, ay, no te tengas lástima, es muy dramático, que solo llorando pasa. Pero a ver, ¿la autocompasión está meramente relacionada con la inteligencia emocional o no? Así es, efectivamente, está vinculada. De hecho, la práctica de la autocompasión de manera regular es algo que ayuda a que nuestra inteligencia emocional vaya desarrollándose. Y justamente esto que decías, como la lástima y estar de dramático, de hecho, es como ese mito, ¿no? La autocompasión no tiene que ver nada. De hecho, para practicarla, una de las cosas que se menciona dentro de la teoría y dentro de la investigación es evitar el drama, justamente. Imagínate. Sí, así es. Y bueno, ¿por qué hablar de este tema, verdad? Es importante porque en los nuevos acompañamientos y en los nuevos procesos, en la psicología contemporánea, como todas las ciencias van avanzando, evolucionando en las investigaciones y en qué a las sociedades les está funcionando de acuerdo a las características que tienen. Entonces, dentro de la psicología ha acogido esta práctica de la autocompasión alrededor de los finales de los 90, por ahí, en las investigaciones, se concluyó de cómo esto puede ayudar, como mencionaba, a la inteligencia emocional, pero también a que tengamos mejores relaciones con otras personas. Sí. Y cómo vamos también desarrollando nuestra capacidad de introspección, que ahí es donde se incrementa el tema de la inteligencia emocional. Tener esa capacidad de hacer introspección y revisar cuando estoy pasando por un momento de tristeza, cuando me equivoqué, cometí un error, cómo puedo trabajar esa autocrítica interna y en lugar de ser ruda conmigo o rudo conmigo, decirme afirmaciones y reconocer por ahí también la condición humana, que parte de la condición humana es equivocarse y es errar. Equivocarse. O sea, no está mal no estar bien. O sea, es como hasta cierto punto también sano, porque también muchas veces nos dedicamos igual a ver a los demás, ¿no? A juzgar, pero ¿qué está pasando? ¿Será ese el reflejo, el hecho de la crítica, el hecho de estar pendiente de las otras personas? ¿O tiene que ver mucho con cómo estoy yo internamente? Sí. Bueno, para hablar de la salud mental en general hay varios aspectos, unos tienen que ver externos y otros internos, pero cuando mi visión está siempre nublada, siempre estoy viendo lo malo, lo negativo. Por ahí, el otro día en una sesión le mencionaba a una usuaria, podemos imaginar que tenemos un switch y que no es del todo negativo, porque cuando estamos evaluando un proyecto, estamos evaluando algún aspecto, el poder hacer ese control de calidad de aquellos aspectos de mejora es excelente. Pero cuando todo el tiempo, cuando estás comiendo con tu familia, cuando ya vas a descansar y estás pensando en todo lo negativo, entonces ahí está la autocrítica interna, no estás practicando la autocompasión. Que la autocompasión precisamente no es como el tenernos lástima y el echarnos a llorar y hacer el drama todo el tiempo, sino tratarnos de manera compasiva, cálida y empática, así como lo haríamos con alguien a quien queremos mucho, que no le diríamos una cosa bien fea, ¿verdad? Como cuando se equivocó, es que te pasó por tal cosa, ¿verdad? Entonces, o te pasó y ya viene un juicio negativo. Exactamente. Entonces, es ser compasivo en ciertos momentos cuando nos equivocamos. Y parte también como de los componentes, hay 3 componentes para trabajar la autocompasión o para cultivarla. La primera de ellas es el tema de ser bondadosos con nosotros mismos, ¿verdad? La bondad. Quizás esto se siente como algo muy espiritual y por eso decía al principio como con qué se come.
Pero realmente el ser bondadoso es decir, ok, en este momento lo que necesito es reflexionar. Bueno, me voy a dar ese tiempo y ese espacio que no implica algo económico. O quizás si lo que necesito es que alguien me escuche, entonces me doy el permiso de llamar a alguien de mi red de apoyo o le escribo, te puedo llamar 5 minutos. Y hay personas que cuando se equivocan dicen, no, es que es por mi culpa y yo lo tengo que afrontar solo. Reconocer que necesitamos compañía, que somos seres sociales y que cuando nos equivocamos, cometemos errores o estamos pasando por situaciones difíciles o dolorosas, cuando es compartido es más ligera la carga, tenemos otras perspectivas. Sí, somos sociables y también espirituales. ¿Y cómo llenamos esa parte, no? Muchas veces con el hecho de hablar con una persona, ya llenas como ese vacío. Ahora, ¿cuándo la autocompasión se vuelve negativa en nuestra vida? ¿Cuáles son esos puntos claves? Cuando no te responsabilizas por lo que hiciste, porque la autocompasión implica responsabilidad también. Es como un paso a paso, es de saber reconocer cuáles son mis necesidades. Así, a propósito de la cápsula anterior, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades que yo estoy teniendo? No solo necesidades psicológicas y emocionales, sino a nivel somático, mi cuerpo. Si yo estoy agotadísima y entonces estoy pensando que tengo 1000 proyectos y que no he hecho esto, que estoy atrasada, quizás lo que necesito es una siesta de media hora. Nada más. Ya después estar renovada o renovado para poder disponerme a planificar lo que me corresponde. Entonces, poder reconocer esas necesidades, luego poder darme en la medida de lo posible, si requiero ayuda, si quiero nuevamente que alguien me escuche, si ya esto me sobrepasa, buscar ayuda profesional claramente. Y luego responsabilizarme, ok, cometí este error, hago la reflexión, ¿qué me llevó hasta este error o esta equivocación? ¿Qué puedo hacer en una próxima situación o en un escenario similar? Y me responsabilizo. Pero si yo estoy justificando conductas inadecuadas o conductas autodestructivas, como pueden ser llevarme a gastar todo el dinero en compras compulsivas, llevarme a tomar alcohol, al consumo de sustancias, o a conductas que son irresponsables, a faltar al trabajo solamente, ¿verdad? Como porque sí, a desvelarme todo el tiempo. Entonces ya eso no es autocompasión porque no me estoy responsabilizando. Y otro elemento importante, además de la responsabilidad, es que es algo continuo también. No es que como solo una vez me doy el permiso o reflexiono. Es algo que se va trabajando continuamente. Y otro elemento también de la autocompasión que es bien importante es reconocer que somos seres humanos. Por eso hablaba del tema de la humanidad, la humanidad compartida. Reconozco que otros pueden estarla pasando mal y que a lo mejor si está pasando por un duelo, quizás no necesita que yo le llene, por ejemplo, el celular de tantos mensajes de duelo, de tantas imágenes. Quizás necesita un tiempo. Y ya una semana, 2 semanas después poder abocarme a esta persona para ver si puedo hacer algo por ella, ¿verdad? Entonces, reconocer que los otros pasan situaciones difíciles y que requieren apoyo y que yo como ser humano también. Entonces, ahí vamos trabajando la empatía, vamos trabajando las relaciones interpersonales, vamos reconociendo también que si otra persona, ¿verdad?, reacciona o sobre reacciona, yo puedo poner esa barrera y ese límite y decir, si sé cuáles son las circunstancias, puedo decir, bueno, la está pasando mal, no me lo voy a tomar personal, que ese es parte de los otros elementos, ¿verdad? Claro, si ya esto transgrede a violencia, ¿verdad?, son otros aspectos. Pero cuando la otra persona está pasando por un momento o una situación compleja, simplemente podemos decirle, mejor hablamos en otro momento, ¿verdad? Y esas son maneras de cultivar la autocompasión. Ahora, ¿la autocompasión podría ser, digamos, también el antídoto a la culpa? Fíjate que justamente esto que mencionas, la culpa y la vergüenza, los enfoques terapéuticos que se están llevando, tenemos mucha carga, o sea, tenemos muchos momentos en nuestra historia de vida cargados de culpa y de vergüenza, de cosas que ni siquiera nos corresponden, porque socialmente hay muchos estigmas, etcétera, ¿verdad? Sería como muy denso meternos en ello.
pero efectivamente es un antídoto y es algo que nos va ayudando a aceptar que muchas veces, quizás siendo niños, pasamos una vergüenza, pero era porque teníamos la curiosidad de saber cómo algo funcionaba o de enfrentarnos a esa situación, y la autocompasión nos ayuda a trabajar todos esos momentos en los que nos sentimos avergonzados y ayuda a aceptar realmente como el quién somos, a sentirnos orgullosas y orgullosos también de nosotras mismas, de reconocer las vulnerabilidades y reconocer también aquellos aspectos que son nuestras cualidades, nuestras fortalezas. Y sí, efectivamente estos enfoques están bien ligados a la atención plena también cuando estamos en el presente. Cuando hablamos de pasado, hablamos de culpa y de vergüenza para trabajar, pero cuando estamos en el presente es el tema de la atención plena. Cómo yo me siento, y también un aspecto bien importante es el diálogo interno. Va bien dirigido al diálogo interno. ¿Qué me estoy diciendo? Por ejemplo, si yo cometí un error hoy, me salió malo un informe en el trabajo o no encuentro dónde está, entonces, ¿qué me estoy diciendo a mí misma, a mí mismo? Como si lo hubiera hecho, es que vos nunca podés, sí, ya otra vez te equivocaste. Entonces ahí como stop, hacer un alto y decir, bueno, reconozco, me responsabilizo, quizás cuando hice el informe lo hice a la carrera, lo hice rápido, con prisa, y por eso se me pasó por alto este error. Claro, entonces como quien dice, poner en práctica el soliloquio, que no está mal, ¿verdad? El hecho de que podamos hablar solo, porque nos permite también recordar, nos permite también poner todo como en orden. Así es, nos permite precisamente reflexionar, tener una nueva perspectiva de cómo estamos haciendo las cosas y de cómo es eso que nos estamos diciendo a nosotras mismas, ¿verdad? Porque, y si está reforzando la vergüenza del pasado o si está reforzando esa culpa. Exacto, y hablando de esto de la vergüenza del pasado, y aquí pues realmente es la sociedad, y ahí uno tiene que aprender a que no soy yo, es la sociedad. ¿Por qué? Porque ponerle que cometiste un error en el pasado, un error, y has hecho 1000 cosas buenas. La sociedad siempre te va a criticar por ese error del pasado, siempre te va a ver por ese error, no por todas las bondades, por las cosas maravillosas que has hecho, si has ayudado a las personas, si encontraste la cura del cáncer, jamás hiciste aquello, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, por esa razón es que tenemos que estar sanos psicológicamente para poder enfrentar esas críticas. Así es. Y esta sanidad, ¿verdad? Otro de los beneficios es precisamente esto. En medio de las adversidades, internamente tener un estado no de felicidad constante, una felicidad que uno dice, está en estado de hipomanía, así como feliz todo el tiempo, no, sino en un estado de calma y de tranquilidad, que sabe que cuando llega un desafío no te nubla tu capacidad de enfrentar y de reconocer las herramientas que tenés para hacerle frente. Exactamente. Recordemos que la felicidad son momentos, y esos momentos también en soledad. Yo realmente soy feliz cuando tengo mis momentos en soledad, o cuando me quedo en casa sola. Yo digo, hoy me voy a cocinar algo delicioso porque me lo merezco y yo me consiento. Entonces, muchas personas le huyen también como al hecho de estar solos. Ahí yo creo que ya entran otros problemas emocionales, ¿no? Así es, otras dificultades, probablemente tuvieron abandono emocional, no tuvieron padres disponibles porque se iban a trabajar y cuando llegaban cansados y olvidaron que como niños tenían necesidades emocionales. Dijiste dos aspectos que no quiero pasar por alto y hablaste del tema del merecimiento, y la autocompasión también es reconocer que yo merezco un momento de tranquilidad, merezco darme ese momento, merezco el descanso, merezco ser feliz y merezco no criticarme, no señalarme, no ser la primera jueza o el primer juez cuando me equivoco, sino preguntarme, ¿qué puedo hacer en una próxima situación, en una situación similar? ¿Y qué necesito que puedo hacer en una situación similar? Y otro elemento, el de estar solo. Debemos también, porque esto es un mito, como, es que quiere un momento sola, ¿verdad? Si algo le pasa. Si es la pareja, ya no me quiere. Sí, algo anda hormonal. Anda de luna, ¿verdad? Como todas estas frases. Entonces, aprender que las personas necesitamos también un momento para
reflexionar, para meditar. Y el meditar también por ahí es como otro mito, es creer que la mente se nos va a poner en blanco y que todos nuestros problemas se van a solucionar. Meditar es desconectar de todo el estímulo que hay sensorial y estar conectados con nuestro cuerpo, lo que está pasando. Si estoy sintiendo que me pica la espalda, esa es la meditación, sentir que me pica la espalda en este momento, en el aquí y en el ahora. Si estoy sintiendo que a lo mejor me siento todavía preocupada por algo que está pasando o algo que pasó, eso también es la meditación. Y si viven, por ejemplo, solos, algo que también te da paz es tener todo organizado en tu casa, no llenarte de cúmulo de cosas, si están solos, si están en familia y en pareja, y también como que se siente esa tribulación interna y te dedicas a hacer algo. Por ejemplo, en el caso de mi papá, que le encanta la lectura, mi papá se come libros y libros. Él tiene en la casa un espacio con su librero gigante que tiene puros libros, tiene una sillita, una mesita donde pone su café, y ese es su momento de paz. A las personas que tal vez pintan, hagan un espacio en su cuarto, en su habitación, único para ustedes, porque ese es como el momento entre vos mismo. Así es. Aplica, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ese regalo, me regalo este espacio, este momento exclusivo para mí, para conectar con mis emociones, para conectar con mis pensamientos. Me lo merezco. El tema de la naturaleza también, ¿verdad? Porque es algo que genera paz, conectar con esa inmensidad, ¿verdad? Esa experiencia humana nuevamente, de decir, estoy aquí en el presente, respiro aire fresco, y esto me hace sentir que conecto con el bienestar, que puedo llegar a momentos de calma aún en medio de la adversidad, aún en medio de los problemas, aún en medio de las deudas, aún en medio de los estados de ansiedad. Puedo conectar, y esa es la autocompasión, sí, saber exacto. reconocer que tengo los recursos internos para lograrlo. Y cómo también el sol, cómo nos da vida, sobre todo ese solecito tierno de la mañana. Si tienen un patio, aunque sea pequeño, pero tienen tierrita ahí o con grama, descalzos, pónganse a hacer esas respiraciones que nos estabas diciendo y tomando el sol por unos minutos, y eso te va a mantener el día Así feliz. Es. Pura vitamina D. Vitamina D, exactamente. Vamos a irnos a un corte comercial. Ya regresamos para seguir hablando de este tema.